Abrimos carpeta de actualidad y la voy a empezar por un país del que ya llevamos hablando también unas semanas. Regresamos a Georgia, una Georgia que sobre todo en las grandes ciudades, en su capital, en Tbilisi, vemos muchas banderas europeas de manifestantes, digamos que anhelando la entrada a la Unión Europea, pero un sueño georgiano, un partido en el gobierno que básicamente lo que hizo fue suspender ese proceso de adhesión del que nos hablabas ahora de otros países que sí que están avanzando. Y sobre todo lo que tenemos, Emilio, es una novedad. Unas elecciones presidenciales con un candidato, que estas son siempre especiales y nos encantan, y una presidenta que no se quiere ir o no reconoce el resultado. Cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, hay una confrontación en Georgia clara entre una presidenta pro-europea y un primer ministro, que, por cierto, me enteré tarde de todo esto, que había jugado al fútbol. O sea, En el Manchester City. En el Manchester City. Este señor fue jugador del Manchester City. Que, por cierto, intentó presidir la Federación de Fútbol Georgiana y las informaciones que yo leí es que no pudo hacerlo porque uno de los requisitos es tener estudios superiores. Correcto. El tema es que están enfrentados presidencia con el primer ministro. El primer ministro es cercano a Rusia, la presidenta proeuropea, y esto lo que provoca es un escenario similar al de Ucrania en cuanto a las protestas ciudadanas en Ucrania en 2014, lo que llamamos el Euromaidán, porque aunque con la boca pequeña el gobierno oficialista dice que, bueno, que sigue siendo una prioridad la entrada a la Unión Europea, lo cierto es que sus medidas y sus decisiones han provocado, primero, que se frenen las conversaciones y, segundo, que la Unión Europea, de su parte, si te acuerdas, hace unas semanas hablamos que la Unión Europea todavía no había tomado decisiones. Bueno, la Unión Europea ha dicho que de momento se quedan congeladas. Congeladas están también con Turquía, es decir, que no parezca que esto es algo, sí es poco común, pero hay precedentes, ¿vale? Entonces, claro, con Georgia hay una situación de no saber muy bien qué va a pasar, pero está congelada políticamente. Socialmente es algo más complicada. Vamos a ver cómo empieza el año en Georgia. Exacto, como tú dices, otra carpeta que dejamos abierta. Veremos cómo empieza el año en Georgia, lo seguiremos de cerca. Un país al que también hemos seguido de cerca en las últimas semanas y quien te haya escuchado en las últimas semanas aquí, quien te haya leído en X hablando de Francia, pues realmente, bueno, hace un segundo hablábamos de Francia y digamos que, puedo decirlo así, te has puesto un poco crítico con Macron o que no sabe leer la política de su país o el resultado de esas legislativas, porque ha nombrado un nuevo primer ministro, François Bayrou, centrista, parecido a Michel Barnier incluso en la edad, porque tienen la misma edad, y no sé hasta qué punto ha gustado eso, y pienso en la izquierda porque, claro, es al final donde, si quiere evitar una nueva moción de censura o si quiere sacar alguna cosa adelante, es donde en principio Baku tendría que mirar. Yo tengo la sensación de que, y esto es sensación porque ahora tiene que someterse el nuevo gobierno a la votación de la Asamblea Nacional, tengo la sensación de que el problema es el mismo que con Michel Barnier. Creo, o parece, porque François Bayrou es un poco más centrista que Michel Barnier, viene del movimiento democrático, que es básicamente una de las patas del macronismo, para entendernos. Fue candidato centrista a las elecciones presidenciales del 2007, del 2012 y del 2017. Evidentemente acabó retirando su candidatura en las últimas, en las del 17, precisamente para apoyar a Emmanuel Macron, pero a efectos prácticos es muy parecido a Michel Barnier y, de hecho, no gusta ni a la Francia insumisa, que ya le ha presentado una moción de censura, ni al Partido Socialista ni a los Verdes. Es decir, a los tres grupos, digamos, a los tres partidos que forman el nuevo Frente Popular, no les gusta François Bayrou. A quien puede terminar de encajarle en función de lo que se negocie es a Marine Le Pen, que ha dicho que los primeros contactos han sido más fructíferos que los que habían tenido con Michel Barnier.
¿Todo esto a dónde nos lleva? A que quizá François Bayrou saque adelante un gobierno, pero con los votos de los macronistas, los republicanos, que es la derecha tradicional, y la derecha radical de Marine Le Pen. Ergo, estamos con los mismos números que tenía Michel Barnier. Por tanto, será un gobierno que caerá cuando le apetezca a Agrupación Nacional. Eso es el análisis. Ahora, tienen cierto margen en Navidad para ver si rascan algún voto en la izquierda, de tal manera que, bueno, quizá la Francia insumisa se puede quedar descolgada, pero puedas armar una mayoría más transversal. No lo sabemos, pero a priori el dibujo es muy parecido al que teníamos en verano. A Francia se le está poniendo cara de Italia, ¿no? Italia, siempre hemos dicho, la inestabilidad política por encima de todo y a Francia solo le tenemos que cambiar los colores de la bandera. Claro, sí, o sea, la italianización de Francia es bastante evidente. O sea, yo creo que lo expliqué en un reportaje no hace mucho, que mientras Italia encuentra la cierta estabilidad con Meloni, Francia va en el camino contrario. Macron se empeña en esa vía centrista y no sé si le saldrá bien, la verdad. Bueno, hablemos de otros países que buscan la estabilidad, sobre todo la estabilidad dentro de la Unión Europea. Hablamos de una cumbre Unión Europea-Balcanes. Ahora también te quiero preguntar por esos avances con Montenegro que nos comentabas antes. Simplemente también una anécdota que creo que te va a gustar y que seguro que a partir de aquí me cuentas esa cumbre. Yo soy un viciado del juego del Football Manager, ¿no? De este simulador de fútbol. Y simulan tantas cosas que en su última edición, el 1 de enero del 2030, estés la partida en la que estés, te avisan de que Serbia, Montenegro, creo que es Albania y Macedonia del Norte han entrado en la Unión Europea. Lo hacen para que los jugadores de esos países sean comunitarios y dicen, pues en un intento de ser realistas. Entonces, claro, yo no sé, yo hasta ahora digo, ¡ay, mira qué realismo en el juego!, ¿no? Que tienen hasta lo de la Unión Europea y tal. Quizá esta cumbre ha ido muy bien, ahora nos lo explicas, pero no sé si tanto, ¿no? No tanto, no tanto. O sea, es verdad que 2030 es la frontera un poco que se pone Bruselas para ejecutar una nueva ampliación. La Unión Europea no se amplía desde la entrada de Croacia en el año 2000. Bueno, 13. proceso, sí, pero el proceso empezó bastante antes, que es un poco lo que se está hablando ahora con Montenegro. Es decir, Montenegro, la vía croata, Croacia tardó 10 años en total en entrar. Los cálculos que se hacen es que Montenegro pueda tardar menos de 20. Menos de 20 sería no llegar a 2030, sino que pueda entrar en 2028. Vale, o sea, ese es el escenario que se maneja. Con Albania y con Macedonia del Norte las cosas están más complicadas. No tan complicadas como con Serbia, que a día de hoy no tiene ninguna posibilidad de entrar en la Unión Europea ni en el año 2030. La cumbre es anual, ¿vale? La cumbre Unión Europea-Balcanes es anual. El tema es que en la de este año, por primera vez hay avances tangibles para que al menos un Estado miembro pueda entrar a corto plazo en la Unión Europea. Y ese Estado miembro es Montenegro. A Montenegro le quedan 2 capítulos por cerrar, de los 35 que tiene la negociación. Ya ha cumplido con 33, le quedan los 2 últimos, que son normalmente capítulos menores, relacionados con cuestiones, bueno, culturales, etcétera, de transporte, nada excesivamente complejo. ¿Dónde está el matiz? En que una vez que el proceso se termina, tiene que haber unanimidad entre los Estados miembros, entre los 27, para decirle a Montenegro, perfecto, para adentro, y una votación en el Parlamento Europeo. No debería tener demasiados problemas Montenegro, y estos son cálculos en los que yo sí doy la razón a la Comisión Europea. No debería tener demasiados problemas para entrar en el año 2028. Es más, si cerrase en 2025 los 2 capítulos que le quedan, podríamos estar hablando de que en 2026 podría estar dentro. Ese es el escenario más optimista, es decir, porque claro, tú empiezas 2025 y tienes 3 años enteros para cerrar solo 2 capítulos y conseguir 2 votaciones.
Es mucho tiempo, es mucho margen, muy buen margen. Yo siempre he pensado, y lo mantengo como opción más factible, que entre en 2028. Pero no me sorprendería que si se toman muy en serio el tema de la ampliación, quieran mandar un mensaje antes al resto de decir, que si os lo tomáis en serio, Macedonia del Norte, Albania, la propia Serbia, veremos qué pasa con Alexander Vučić, pero es complicado. Si acelera Bosnia, por ejemplo, incluso Moldavia, vamos a ver, Ucrania va a ser más difícil. Pero si se quiere mandar un mensaje firme a corto plazo y entra Montenegro en 2026, principios del 27, no me parecería demasiado descabellado. Pues nada, ahí no sé si te has mojado, pero a mí los valientes, ¿no? En este caso, a nivel de fechas y evidentemente, pues oye, también lo seguiremos, sobre todo bueno, si en 2025 hay algún avance en esas carpetas que, como dices, Emilio, son menores, vamos a decirlo así, y que podrían acabar cerrándose 2025, 2026. Oye, Emilio, pues un 2024 en el que hemos aprendido muchísimo contigo, así que darte las gracias, y aunque sabemos que lo confesaste la semana pasada, que eres un poco Grinch, que esto de la Navidad no tal, feliz Navidad, próspero año nuevo, y en 15, 20 días te esperamos aquí en el podcast. Bueno, que no se os atraganten los turrones y feliz Navidad y feliz 2025 a ti, Adri, y a todos, claro.